Quiero presentarles el día de hoy a Rodrigo, quien nos va a dar el webinar. Antes de eso, quiero darles un par de avisos. Esta sesión será grabada a partir de este momento, porque posteriormente la dejamos dentro de nuestro canal de YouTube, en el que también pueden acceder a ver no solo este, sino los demás webinars que hemos dado a lo largo del año. También les dejaremos al final del webinar un link para una encuesta de retroalimentación. Son 3 preguntas que les agradeceremos mucho nos ayuden a responder para mejorar continuamente tanto los temas como el contenido de los mismos. Y ahora sí, Rodrigo Rubio es nuestro ingeniero de preventa y soporte técnico en eSource Capital. Él es estudiante de la ingeniería en sistemas computacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Le gusta mucho jugar ajedrez y bueno, ya tiene amplia experiencia en mapas, se ha capacitado bastante durante el último año, así que por favor démosle la bienvenida a Rodrigo Rubio. Hola, buenos días a todos, muchas gracias Lili. Hoy vamos a ver sobre este tema que es la última milla, tu flota con Google Maps. Este es el webinar de mayo de 2022. Vamos a revisar este tema, ¿no? Muchas veces nos encontramos con este problema, sobre todo en la parte de la logística, ¿no? Vamos a tratarlo, pero bueno, antes de comenzar, vamos a dar una breve introducción. Para los que no nos conozcan, somos eSource Capital, somos partners de Google con todo lo relacionado con Cloud. Nosotros somos del equipo de Google Maps específicamente y contamos con más de 15 años de experiencia en tecnologías como Platform as a Service, Software as a Service, Infrastructure as a Service. Somos expertos en implementación, en gerencia del cambio y de entrenamiento. Tenemos presencia en más de 27 países, incluidos Estados Unidos, México, Centroamérica, países del Caribe, Venezuela, Colombia, Perú, entre muchos otros. Vamos a empezar con una introducción, vamos a platicar un poco del estado del arte y de la industria, para partir directamente a la arquitectura de la solución que nos ofrece Last Mile Fleet Solution, o la última milla, la última solución de Google, y vamos a ver cuáles son las funciones que nos ofrece pues, dicha solución. Finalmente vamos a ver la estructura de los vehículos y de las tareas que se asignan directamente a esta solución. Y vamos a ver un par de casos de éxito para finalmente terminar con las preguntas y respuestas. Vamos a empezar a platicar de la pandemia, como ya lo hemos hecho últimamente, puesto que ha sido un punto y aparte, ¿no? En prácticamente todas las industrias. La pandemia del COVID-19 se dice que, bueno, paralizó la economía prácticamente en todos los países del mundo, ¿no? Afectando de alguna manera a la mayoría de las industrias. Sin embargo, durante este mismo tiempo también observamos cómo despegaron industrias como el e-commerce, industrias como los servicios de delivery, pues de una manera impresionante. Prácticamente, pues al estar todos encerrados, pues teníamos que recurrir a diferentes alternativas, ¿no? Y no solo sumado a esto, sino que vemos que en esta industria de repente está una explosión de tecnologías. Hemos visto estas noticias muy famosas de que de repente drones quieren empezar a repartir paquetes o directamente vehículos, incluso camiones o vehículos autónomos, que bueno, todavía falta un ratito, pero seguramente vamos a saber más de este tipo de tecnologías. Y más allá de estas nuevas tecnologías, también las vemos en el software, ¿no? En las implementaciones, en el código y ahora sí que en nuestros programas del día al día. Y bueno, en este caso, la tecnología que está innovando con Google, pues es brindar herramientas para que podamos desarrollar este software o este código, pues mucho más fácil, mucho más económico y bueno, pues crecer de la mano de la infraestructura de Google. No solamente está cambiando la tecnología, sino también las estrategias. Por ejemplo, en las grandes ciudades, de repente vemos cómo empiezan a ver lo que se les llama microalmacenes urbanos, que son de repente grandes empresas que adquieren directamente establecimientos o pequeños almacenes para mejorar la logística específicamente pues, de la última milla. Sobre todo con este modelo de la entrega del mismo día, ¿no? Que muchas empresas están tratando de ofrecer este tipo de servicio, pero se puede aplicar pues para diferentes ámbitos, ¿no? No solo para la entrega o el delivery, sino por ejemplo para los
taxis, ¿no? Para los vehículos que igual muchas veces requieren de este tipo de manejo de logística, ¿no? Eh, bueno, existen cada vez más empresas que están construyendo estos microalmacenes, sobre todo en las grandes ciudades, con el fin de acortar estos tiempos de ejecución, ¿no? En la operación del día a día. Eh, por ejemplo, Jonathan Lyons de FedEx, él comenta que en su experiencia han visto un aumento en los pedidos y envíos en comercio electrónico y que de hecho ellos esperan que esta tendencia continúe no solamente con acabada la pandemia, ¿no? Sino que esta tendencia se quede, ¿no? Y llegó para quedarse, dicen. Entonces vemos aquí como, bueno, a pesar de la complicada situación, vemos cómo empiezan a surgir, pues, en realidad una oportunidad. El transporte de las mercancías y el last mile, específicamente, por ejemplo, para el delivery, pues constituyen una enorme oportunidad de crecimiento para, no solo para las empresas de paquetería, sino pues para industrias que en general tengan este problema que es la logística del, del transporte, ¿no? Al final es uno de los problemas más complejos, de hecho, matemáticamente pues es bastante interesante cómo existen diferentes algoritmos para resolverlo y pues cada uno tiene sus pros y sus contras, ahora sí que como todo, ¿no? Bueno, al final la clave del éxito en este punto pues radicará en las alianzas estratégicas que estén haciendo las empresas, la cercanía del consumidor que tengan, qué tan fácil sea para el consumidor entender la aplicación, usar la aplicación, digamos, este concepto de usabilidad y evidentemente pues la tecnología que soporte, ¿no? esta logística. En este caso, pues Google nos ofrece específicamente pues la herramienta de Last Mile Fleet Solution, que pues vamos a ir viendo a lo largo de este webinar y que básicamente pues busca satisfacer esta necesidad. La arquitectura de Last Mile Fleet Solution constituye básicamente en 4 puntos principales. El primero de ellos es una aplicación de manejo, es decir, para el conductor que tiene que hacer esta entrega, enviar este paquete o hacer este determinado trayecto, pues que le muestren una aplicación. Normalmente se suele ocupar una aplicación móvil para que sea más fácil para el conductor ponerla en el automóvil y que le vaya diciendo las rutas que tiene que seguir, ¿no? Incluso si tiene diferentes puntos intermedios y que esto se haga de la manera más automática posible. Tenemos, por otra parte, la aplicación del cliente, que básicamente nos permite mostrarle al cliente cuáles son el estado de su envío. Por ejemplo, si yo pedí un paquete, desde que sale el camión o desde que sale el vehículo en el que se está transportando, cuál es la ruta que está siguiendo e incluso si necesita hacer algunas paradas, ¿no? A veces no se muestra la ruta completa, a veces se muestran las rutas en parte, sobre todo cuando por temas de seguridad, pero eso se puede completamente personalizar. Eso se hace mediante la aplicación, la librería o la biblioteca que tenemos de tracking específicamente para envíos, y se puede utilizar en este caso tanto web como para móvil. Y finalmente la tercera aplicación, que es la app de operaciones o para los operadores, ¿no? A veces también son una parte fundamental para el rastreo de nuestras flotas. Y bueno, de igual manera, esto se suele hacer en aplicaciones de escritorio y nos permite pues, la administración y la visualización justamente de nuestra flota. Esta es la librería de Fleet Tracking y todo esto se va a conectar con la herramienta que tiene Google que se llama Fleet Engine, que básicamente es un controlador de estados pues para los envíos. Dado una unidad, se le asigna una tarea y pues esta va a operar en las diferentes aplicaciones que tengamos. Finalmente, digamos, esto es como parte de la infraestructura o el código que nos facilita Google o las tecnologías que nos facilita Google, pero muchas veces nosotros necesitamos tener una lógica, ¿no? O un servidor con una lógica pues mucho más compleja. Entonces, nosotros podemos conectar nuestro backend en donde tengamos esa lógica con estas herramientas. Se puede hacer a través de peticiones como si fuera una API y, bueno, la conexión es relativamente muy, muy sencilla y muy recomendable, ¿no? Vemos como la primera aplicación, que es la de manejo, le muestra la ruta al conductor,
pero le muestra diferentes tipos de rutas, ¿no? Por ejemplo, si fuera en carro, le muestra una ruta diferente a si fuera en moto o si fuera caminando, ¿no? Dependiendo del trayecto y dependiendo, pues, cuál sea la ruta más óptima, ¿no? Finalmente podemos agregar múltiples paradas, es algo que puede hacer Google sin ningún problema, y sobre todo también le da un estimado del tiempo al conductor, ¿no? De aquí a este punto son 4 minutos, e incluso si el conductor pues, sale de la ruta, evidentemente le va a redireccionar. Vamos a ver la del cliente. La del cliente sería algo más o menos así, que le muestre pues básicamente dónde va el camioncito y cuánto tarda en llegar a su destino, ¿no? El tiempo igual puede ser, hay diferentes modelos para estimar el tiempo. Google maneja 3 parámetros básicos que son el más optimista, que es el tiempo más pronto que pudiera tener el camión, el pesimista, que sería el peor tiempo que se pudiera hacer el vehículo, o un promedio, ¿no? De estos dos. Entonces ahí eso ya depende de qué necesitemos, ¿no? Mostrarle al cliente. Vamos a ver la app de operaciones. Se vería algo más o menos así, en donde yo puedo, por ejemplo, tener un buscador que ya viene integrado con Google, mostrar el ticket del viaje o directamente buscar la unidad y, bueno, mostrarme cuál es el estado, ¿no? Si ya se completó, si no se completó. Eh, y, bueno, si necesitáramos algún tipo de lógica, pues aplicársela. Básicamente esta es la arquitectura sobre la que se sostiene la solución de Google para la última milla. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a entrar un poquito más a detalle a cada una de estas partes. Como decíamos, teníamos estos 4 elementos fundamentales. Sobre todo la parte de los usuarios se va a dividir en dos, ¿no? La del consumidor, que es quien hace el pedido, y el del conductor, ¿no? Que es quien pues va a llevar el paquete o el envío. Se pueden conectar, digamos, yo puedo desarrollar una aplicación para el conductor con cierta lógica y puedo conectarle el driver SDK, que es un software development kit o unas herramientas de desarrollo que nos integran pues estas funcionalidades que veíamos a nuestra aplicación, que puede tener muchas otras cosas, ¿no? Como tal vez mostrarle los horarios o mostrarle diferentes cosas al conductor, ¿no? Incluso sus horarios de descanso, diferentes cosas, ¿no? Y tenemos la aplicación del consumidor, ¿no? Que normalmente pues sería, puede ser una tienda, pudieran ser diferentes para diferentes casos de uso. Y lo mismo, para esa aplicación, nosotros podemos conectarle esta librería que es Shipment Tracking. En este caso no solamente es para móvil, sino también es para aplicaciones web. Y complementar mi aplicación que yo haya desarrollado, pues con esta herramienta de la solución, de Last Mile Fleet Solution, pues para mostrarle al usuario el mapa que veíamos, ¿no? Finalmente, nuestras dos aplicaciones, Driver Application y Consumer Application, se conectan a nuestro backend y es ahí donde se hace la lógica de la creación de envíos y el manejo del estado de los viajes, ¿no? Por ejemplo, la idea es que sea automático, por ejemplo, para los conductores, ¿no? Si ya inició el viaje, pues ir rastreando dónde va el viaje y, por ejemplo, marcar el estado del viaje, pues con un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, conforme pues, la ubicación que tengamos, ¿no? La idea es que la ubicación se esté mandando constantemente y ya sea que la recibamos directamente a nuestro backend y de ahí se la mandemos al Fleet Engine o que se la mandemos directamente. Finalmente, Fleet Engine pues, va a ser el que va a controlar toda esa parte y nos las puede regresar, nos las va a regresar a nuestro backend, ¿no? O directamente pues mostrarla a cualquiera de las dos aplicaciones. Vemos como en azul pues son las soluciones que nos ofrece Google y en amarillo o naranjita es la solución que nosotros agregamos, ¿no? Nuestra lógica. Imaginemos esto como una aplicación compartida entre Google y nosotros. Además tenemos diferentes ventajas de mantener este tipo de infraestructura, específicamente con Google. La primera es que gran parte del cómputo se hace en la nube de Google y evidentemente pues es bastante liviano para nosotros pues delegar esa infraestructura a Google. No solamente por el tema del cómputo, sino también incluso por el tema de la seguridad. Los datos están protegidos a través de diferentes capas progresivas que tiene el sistema de infraestructura de Google.
Y bueno, es bastante complejo, ¿no? La seguridad de Google. Incluso PayPal es uno de los grandes, una de las grandes empresas de tecnología que pues de hecho confían en la infraestructura de GCP, ¿no? A través de esta infraestructura se hace pues, el procesamiento de diferentes transacciones de esta empresa. Entonces, imagínense la seguridad. Además, bueno, otras ventajas que Google nos ofrece es que pues tiene este compromiso de ocupar energía renovable para pues el 100% de toda la infraestructura. Ahora sí, con todo esto que estamos viendo del cambio climático y etcétera. Pero además de esto, Google constantemente se la pasa actualizando los datos. Específicamente en el servicio de Google Maps, que es el que nos interesa, Google ha dedicado pues ya más de 10 años pues construyendo toda esta infraestructura. Seguramente hemos visto estos vehículos de Street View que se la pasan recorriendo las calles, incluso personas, ¿no? A pie que se ponen a grabar de parte de Google con el fin de actualizar de mejor manera tanto las rutas, tanto los lugares, ahora sí que todos los datos que podemos ver en el mapa de Google Maps. Y bueno, además también trabaja con gobiernos, ¿no? Tiene diferentes programas de colaboración con gobiernos para que estos ayuden a actualizar la información de los mapas de Google. Otro de los puntos es la capacidad de infraestructura que tiene Google. Tiene presencia en 29 regiones, en 88 zonas y básicamente aplica para 200 países y territorios. En Latinoamérica tiene un par de centros de datos y también, ¿no? Actualiza constantemente toda esta información de Google Maps. Entonces, regresando a las funciones que nos ofrece Last Mile Fleet Solution, podemos categorizarlas en estas 5 principales soluciones. La captura de direcciones, la optimización de las rutas, mostrarle la ruta y la navegación a los conductores, el rastreo de los envíos o de las compras y el monitoreo de la ruta, ¿no? Específicamente pues, del rendimiento y de las operaciones de las rutas. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Vamos a empezar con el primero. El primero de ellos es Address Capture o la captura de direcciones. Y bueno, es un conjunto de herramientas de esta solución que básicamente incorpora 2 APIs principales de Google. Una API pues es una tecnología o una herramienta que nos ofrece en este caso Google, pues para integrar en nuestras diferentes aplicaciones. Nosotros pudiéramos adquirir estas APIs por separado, ¿no? Sin tener que, bueno, revisar toda esta solución. Vamos a platicar de estas 2 APIs. La primera, que es la API de autocompletado, nos permite que conforme yo empiezo a escribir un par de letras en un campo de texto, me autocomplete o me muestre sugerencias de autocompletado, pues de diferentes direcciones. Incluso si yo tengo habilitada la geolocalización, que es otra API de Google, pues estos resultados pueden ser todavía más precisos, ¿no? Si yo estoy en Estados Unidos o si yo estoy en México, pues me muestre resultados del país en donde estoy, ¿no? Finalmente, bueno, busca mejorar la experiencia del usuario, que las direcciones que se ingresen pues estén referenciadas a un lugar que sabemos que sí existe, porque existe mucho este problema de que si se ingresa una dirección mal, pues no solamente es un problema de logística, sino que nos genera un costo, ¿no? Desde el momento en que tenemos que enviar una unidad y que no se encuentra la dirección y se tiene que regresar y volver a validar, pues puede generar un costo, ¿no? De hecho, un estudio mencionaba que en las empresas de envíos esto generaba un 5% de costos extra, ¿no? Específicamente este problema de las direcciones erróneas. Finalmente podemos combinar esta API con la API de codificación geográfica o de geocoding, que nos puede guardar las direcciones en coordenadas, o podemos hacerlo al revés, podemos convertir de coordenadas a dirección o de dirección a coordenada, ¿no? Se puede hacer en ambos sentidos y muchas veces pues, es más fácil guardar la coordenada o al revés, ¿no? Esto depende de cómo queramos hacer pues, nuestra infraestructura. El segundo punto es la optimización de las rutas o Route Optimization, que es un conjunto de herramientas que busca incorporar la API de rutas que ya tiene Google
la API de direcciones y la API de distance matrix. La de rutas y la de direcciones, pues básicamente buscan eso, ¿no? Mostrarnos cuáles son las rutas y las direcciones para llegar a nuestro destino. Y la API de distance matrix también nos puede hacer el cálculo si yo le ingreso, por ejemplo, un punto inicial y un punto final, que me calcule cuál es el tiempo que me voy a tardar en ese trayecto, ¿no? Pero también puedo hacer diferentes, por ejemplo, puntos de inicio, ¿no? Para hacer, o diferentes puntos de final, ¿no? Lo cual, pues, hace un poquito más compleja la lógica y ver cuál es la más eficiente, ¿no? Yo podría hacer esa comparación. Y bueno, también podemos ahí definirles diferentes modelos, lo que platicamos del modelo optimista, el modelo pesimista o el modelo regular para el cálculo del tiempo, ¿no? Finalmente tenemos, bueno, todavía nos faltan un par de puntos, pero una vez que se completa la dirección, que se le empiezan a calcular las direcciones, para mostrarlas, que sería el punto final de esta parte de las direcciones, nosotros tenemos diferentes herramientas para mostrárselas al conductor, ¿no? Driver Routing y Navigations, que son dos SDKs para dispositivos móviles, Software Development Kits, son estas herramientas que podemos integrar en nuestras aplicaciones, nos brindan funciones muy parecidas a las que tenemos para el manejo en Google Maps, ¿no? Cuando nosotros habilitamos la opción de manejar y que nos va guiando por las rutas, son herramientas muy parecidas que podemos integrar a nuestras aplicaciones que tengan otras cosas, ¿no? Además de esta parte de la navegación y que podemos personalizar, ¿no? Podemos agregarles diferentes funcionalidades, ¿no? Google dice que estas funciones son de nivel empresarial y que buscan pues mejorar la experiencia de nuestras aplicaciones, ¿no? Al mismo tiempo que nos ahorran código y nos ahorran pues este desarrollo, que normalmente pues llevaría bastante tiempo. Finalmente, ya que se pueden empezar a hacer envíos y empezar a hacer las entregas de nuestros paquetes, es importante pues mostrarle al usuario, habíamos platicado, cómo van sus paquetes, ¿no? En este sentido, Shipment Tracking es una librería de JavaScript que puede funcionar tanto para web como para móvil, para mostrarle al usuario, pues lo que decíamos, ¿no? El paquete que le está llegando. Para ello ocupa actualizaciones de ubicación en tiempo real y maneja los tiempos estimados de llegada o los ITA por sus siglas en inglés, que busca pues precisar de mejor manera pues las entregas, ¿no? El éxito de las entregas. Finalmente, este ajuste también se hace conforme el tráfico, como decíamos, de los modelos. Además, podemos hacer el ajuste, pues, evidentemente, de cuál es el tráfico en tiempo real. Y bueno, busca agregarle esta transparencia al cliente. Si, por ejemplo, si necesitamos hacer varias entregas, por ejemplo, aplicaciones como Uber, si tú pides un taxi, muchas veces ya te está mostrando si el Uber que se te seleccionó tiene que hacer una parada pues, en algún lugar cercano, ¿no? Podemos hacer ese tipo de cosas que buscan mejorar la confianza del receptor o de nuestros clientes. Habíamos visto que el mapa puede ser algo muy similar a esto. Yo hago un pedido y que me diga, pues tu pedido llega a las 3:46 p.m., todavía tiene que hacer una parada y esta es la dirección que tú ingresaste. Que me muestra ahí el mapita de cómo va el camión o el vehículo que se haya seleccionado. Ahora, ese es como para la parte del cliente, pero para la parte del operador, que pues son quienes se rastrean las rutas, que son una parte pues fundamental para nuestra administración, Google también nos ofrece esta biblioteca que se llama Fleet Performance, que igual está desarrollada en JavaScript, lo cual nos permite integrarla en web y en móviles. Normalmente se utiliza en web y es muy parecida a la anterior, pero además agrega otros permisos. Ocupa actualizaciones en tiempo real, maneja estos tiempos estimados de llegada con esta condición del tráfico, pero además, digamos, el extra que obviamente no puede hacer el cliente, pues es ver cuáles son las tareas completadas que ya tiene la unidad, cuáles son las paradas que tiene que hacer, incluso si necesita hacer un descanso a esa unidad, se puede agregar esa lógica, ¿no? Pues hay que darle un descanso, ¿no? También a los conductores. Y bueno, podemos guardar también un historial de todas las rutas que tuvo un camión dado y guardarlas pues para el futuro, ¿no? Como un historial. Además de sus tiempos de entrega, ¿no? De sus tiempos estimados de llegada, ¿no?
Esto se puede hacer incluso desde 20 paradas hasta 300 paradas, ¿no? Que normalmente no se suelen agregar tantas paradas, pero bueno, también se puede, ¿no? Además, existen diferentes herramientas de visualización de datos. Por ejemplo, una de ellas es la integración de la herramienta de DGL con Google Maps, que esta herramienta de DGL nos permite renderizar gráficos en 3D de manera, pues un poquito, digámosle, más agradable a la vista. Y esto se busca hacer sobre todo para la parte del análisis de datos, mostrar estadísticas o mostrar grandes volúmenes de información. Por ejemplo, podríamos tener este mapa del historial de todas nuestras rutas de este día, ¿no? En tiempo real, para verlo un poquito, digamos, más personalizable. Y en general, los mapas de Google que nosotros hemos mostrado se pueden súper personalizar, se le pueden cambiar los colores, se pueden agregar este tipo de animaciones, se le puede quitar cierta información que no sea relevante o se pueden dejar también así como está. Hay otras herramientas de análisis geoespacial, sobre todo una muy interesante, la de BigQuery, que nos permite pues, analizar grandes volúmenes de datos. Imaginemos que de repente crecemos y nuestro volumen de datos en un mes ya llega a millones de datos en un mapa dado. Podemos, por ejemplo, hacer algún tipo de análisis y ver cuáles son las calles o los sectores en donde estamos teniendo más tráfico, para incluso considerar poner algún almacén o alguna infraestructura física que me ayuda a mejorar el rendimiento de nuestra flota. Entonces eso para la parte del operador. Entonces vamos a regresar a nuestro diagrama para revisar la solución. Habíamos dicho que teníamos nuestras dos aplicaciones para los otros usuarios, nuestro backend personalizado y la herramienta de Fleet Engine, ¿no? Pero en realidad de Fleet Engine hemos hablado muy poquito. Vamos a ver qué nos ofrece, ¿no? Fleet Engine funciona, bueno, nos permite la administración de viajes y de los estados de la unidad o de los vehículos, pues para cada uno de nuestros viajes. Maneja muy fácilmente transacciones entre el SDK del driver y del conductor, es decir, comparten información y también se puede conectar con nuestro backend, ¿no? Que era lo que veíamos, que se pueden hacer a través de peticiones REST, que en programación pues son muy usadas y es bastante sencillo. Además tiene diferentes mecanismos de seguridad, específicamente por este tema de seguridad. Además de ocupar API keys, que vamos a ver un poquito más adelante, ocupa el servicio de autenticación con JSON Web Token, ¿no? Ellos tienen su propio mecanismo para generar esta autenticación y también tenemos acceso a esa biblioteca, ¿no? Que nos permite integrarlo en nuestra aplicación y utilizarlo para justamente, ¿no? Este paso de seguridad, integrarlo en nuestras diferentes aplicaciones. Además de esto, otro mecanismo que ocupa para ocupar los diferentes servicios de Google Maps son las API keys, que son estas claves con las que podemos acceder a nuestros servicios de Google Maps. Específicamente, se suelen dividir dependiendo cómo las empezamos a utilizar. Por ejemplo, una API key para nuestro JavaScript, que suele ser la parte web, una API key para nuestro Android y una API key para nuestro iOS. Además de esto, se suelen ocupar cuentas de servicio para manejar el acceso de Fleet Engine, que, bueno, son cuentas que no son de usuarios, pero se generan, ¿no? En el proyecto de cloud. Y, bueno, le permiten a esta herramienta, pues, funcionar y utilizar los recursos en la nube de Google. Vamos a ver cuál es la estructura de los vehículos. El vehículo, digamos, es la entidad que es representada por el par, definido por un conductor y un vehículo, ¿no? Es decir, lo que Fleet Engine maneja es esta combinación de conductor y vehículo. Actualmente el conductor y el vehículo no se pueden rastrear por separado, se entiende que son uno mismo. Y bueno, vamos a ver cómo se crearía un vehículo, ¿no? Una vez que se crea el vehículo, vamos a ver ahorita más adelante cuáles son los atributos. Un vehículo que no se haya actualizado se eliminará automáticamente, se le pueden asignar diferentes tareas y bueno, hay diferentes mecanismos para que no se elimine, ¿no? La idea es que el cómputo ocupe la mayoría de los vehículos que estén activos y el procesamiento sea lo más rápido posible. Se pueden crear N cantidad de vehículos, así que sin ningún problema. Y el driver de SDK o del conductor se la pasa actualizando la ubicación del vehículo pues, en tiempo real o con bastante frecuencia.
Finalmente, digamos, la estructura de los vehículos o el detalle de nuestra flota de vehículos, la idea es que no se guarde en Fleet Engine, sino que se guarde en nuestro servidor, ¿no? Y de ahí se comparta la información y aquí solamente se está haciendo el procesamiento o el cálculo pues de los vehículos que están en uso. ¿Sí? Para crear un vehículo hay diferentes atributos. Nosotros podemos agregarle N cantidad de atributos, desde el peso, desde el tamaño, las dimensiones, el número económico, pero los que le van a interesar a Fleet Engine van a ser principalmente el estado del vehículo, si está desactivado, eh, por ejemplo, si está en línea o está offline, si, por ejemplo, si está en mantenimiento el vehículo y por lo tanto no puede hacer viajes, o qué tipos de viajes puede utilizar. Eh, el tipo del vehículo, que es, por ejemplo, camión, taxi, moto, lo que sea, y algún tipo de capacidad, ¿no? Ya sea para personas o para paquetes, ¿no? Por ejemplo. Se le puede cambiar los estados, por ejemplo, podemos pasar de un estado online a un estado offline, que puede ser por mantenimiento, por ejemplo, y puede utilizar diferentes tipos de viaje, ¿no? En este caso, regular. Se pudiera hacer lo mismo con una aplicación para taxis, y los atributos serían muy parecidos, ¿no? Entonces, resumiendo, bueno, vamos a ver la parte de la estructura de las tareas. Cada vehículo tiene tareas asignadas. Esto se suele hacer desde el backend. Y una vez que el usuario o el conductor empieza, bueno, abre su aplicación, le llegan las tareas y las empieza pues a realizar, ¿no? Ahora sí que hacer los viajes y completar las tareas, ¿no? La idea es que sea un poco automático. Hay diferentes tipos, pueden ser, por ejemplo, de recolección o pueden ser de entrega. Y bueno, también podemos asignarle lo que comentábamos, ¿no? Descansos de los conductores, paradas programadas, etcétera. Finalmente, el administrador de tareas del SDK, driver, también nos sirve para crear las tareas. Y bueno, más o menos esa sería la lógica de los viajes y de las tareas. Eh, ahí tenemos el diagrama y vamos a ver otro diagrama que nos muestra un poquito más a detalle, pues cómo funciona esto de esta lógica, ¿no? La aplicación del driver lo primero que va a hacer, crea un manifiesto, digamos, inicia el día, puede iniciar N cantidad de vehículos. Esto se suele hacer desde el backend. Y bueno, se crean los vehículos, se crean las tareas y estas se asignan pues a dadas unidades. Fleet Engine nos regresa una respuesta de que se ejecutó correctamente. Una vez que el driver o el conductor inicia, digamos, inicia su jornada laboral, hace su login, normalmente es al backend, y se le asigna pues un vehículo y se le asignan sus respectivas tareas. A partir de aquí, este pedazo se va a iterar, se va a hacer N cantidad de veces y va a empezar a navegar, ¿no? Una vez que empiece a navegar, que empiece a conducir, se va a actualizar, se va a mandar la ubicación del vehículo en tiempo real, o se le va a mandar también el estado, de que cambia el estado, ya no va a estar parado el vehículo, sino va a estar en camino, ¿no? Por ejemplo. Se le manda al backend y el backend lo manda al Fleet Engine. Cuando el conductor se detiene, también se le manda al backend y se va actualizando la ubicación a través igual del driver SDK. Se va actualizando en tiempo real. Le vamos mandando la ubicación en tiempo real a Fleet Engine. A partir de ahí, nosotros podemos empezarle a mandar al consumidor o al cliente, decíamos, su estimado del tiempo de llegada y se puede ir actualizando, ¿no? En cantidad de veces también, conforme se vaya actualizando la ubicación del vehículo. Finalmente, cuando se cambia el estado del vehículo de que ya llegó a la ubicación dada, se hace desde la aplicación del driver, se manda al backend, el backend lo registra, lo guarda y también se manda al Fleet Engine. Se puede actualizar una tarea si tuvo éxito o también podemos mandar un fracasos en caso de que se haya llegado a la dirección, por ejemplo, y esta no se encontrara la persona o no se pudiera hacer la entrega. Lo mismo, se actualiza ese estado a Fleet Engine y se puede hacer N cantidad de veces, ¿no? Finalmente, cuando se agrega, se pueden quitar paradas en caso de que se actualice una tarea. Lo mismo, se manda desde el driver, se le manda al backend que tenemos, se le manda al Fleet Engine y se puede marcar la tarea como cerrada. Esto se puede hacer, como decíamos, N cantidad de veces, dependiendo cuántas tareas tenga el usuario.
Finalmente, cuando el conductor tenga o finalice su jornada laboral, el estado del vehículo se suele marcar como offline y eso pues, se va a actualizar, ¿no? A partir del backend y ya no va a ser ningún viaje. Eso, digamos, como ya un poquito más técnico, ¿no? Vamos a ver también un poquito el detalle de las APIs. Bueno, platicamos específicamente de las capacidades o de las funciones que tiene Fleet Engine, pero bueno, hay diferentes APIs que integran este servicio. La primera de ellas es Deliveries, Fleet Engine Deliveries, que pues busca agendar las actividades, ¿no? Es esta de las tareas prácticamente. La API se ocupa a través del SDK del driver y lo mismo, se hace a través de peticiones HTTP. Es Deliveries API, Compute Routes API, que básicamente es una versión optimizada de las direcciones de Google. Y bueno, tiene diferentes optimizaciones como una menor latencia, es decir, la respuesta me llega más rápido. Ajá. Se pueden super personalizar las respuestas y tienen una cola de prioridad en las peticiones de Google. Es decir, me llega más rápido mi información. Va a pasar algo muy parecido con Compute Route Matrix, que habíamos dicho que había una que se llamaba Distance Matrix, que me hacía el cálculo del tiempo, ¿no? Aquí va a pasar algo muy similar. Cuando queremos calcular el tiempo de un viaje, mandamos la información y así como le estoy mandando, ya estoy obteniendo una respuesta, incluso antes de que se haya terminado de calcular todo. Y esto se puede ir afinando, digámoslo así, se puede ir ajustando para tener un equilibrio entre cuál es la calidad de la información y obtener el menor tiempo de respuesta. Lo mismo, esta API también tiene una cola de prioridad, es decir, estas peticiones entran primero y me regresan una respuesta primero. Entonces, básicamente los componentes son estas tres APIs, que primero es la de esta del tiempo que mencionábamos, las rutas que están optimizadas, el manejo de las tareas, Deliveries API, y los dos SDKs, ¿no? Que me permiten construir mis aplicaciones móviles pues mucho más rápido. Entonces, estas principales APIs y componentes me van a permitir cumplir con estas funciones, la captura de las direcciones, la optimización de las rutas, mostrarle las rutas al conductor, mostrarle el trayecto al cliente y mostrarle pues la flota a los operadores. Esto pues con este diagrama, ¿no? Básicamente todo se basa en esta estructura o en esta arquitectura. Y finalmente pues pasamos a los casos de éxito, ¿no? Hay diferentes empresas que han ocupado esta arquitectura. Una de ellas, por ejemplo, es Flenspost, está medio raro el nombre, es una empresa alemana que, bueno, básicamente ellos entregan alimentos y bebidas, tienen sede en Münster, en esa ciudad, trabajan con Coca-Cola, con diferentes empresas alemanas de alimentos, ofrecen diferentes tipos de alimentos y bebidas. Y algo muy, muy característico es que ellos no tienen precios de envío, ¿no? Y otra cosa es que las entregas, ellos aseguran entregarte tus productos en menos de 120 minutos, ¿no? Lo cual pues es bastante complejo, ¿no? En términos de logística. Su flota cuenta con alrededor de 80 vehículos y bueno, ellos aseguran que Google Maps Platform y específicamente esta herramienta de Last Mile Fleet Solution, ningún otro proveedor tiene pues esta infraestructura y sobre todo esta información, estos datos, pues para cumplir con específicamente estos puntos, ¿no? O estas características o este modelo de negocio. Otra empresa que también tuvo éxito usando esta tecnología es SPAC. Es una multinacional que opera principalmente en Europa, opera en España, en Reino Unido, en Francia, Portugal y también en Italia. Su flota es más grande, son alrededor de 3,000 conductores normalmente. Operan en 60 países y bueno, han levantado en capital pues más de 224 millones de dólares. Es una empresa pues, bastante más grande y pues ellos para escalar y para crecer rápidamente pues adoptaron esta tecnología de Last Mile Fleet Solution, lo cual les permitió pues crear su aplicación mucho más rápido, al mismo tiempo que pues ocupan estos beneficios, ¿no? de la infraestructura que tiene Google, ¿no? Ellos aseguran pues poder entregar en un 98% de las veces
el mejor de la mejor de las entregas, ¿no? Digamos así. Entonces, esta es la solución de Google para la última milla. Es la más reciente de sus soluciones, digamos, a gran escala o grandes soluciones. Y bueno, finalmente pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Nos pregunta por ahí Mario si vamos a hablar de los costos, Rodrigo. Ok. Los costos normalmente se cobra por cada una de las APIs. Como esta tecnología es un gran conjunto de las APIs, habría que revisar cada caso de uso. Por ejemplo, voy a regresarme al diagrama. Tomando en cuenta que es lo que sabemos al respecto. Normalmente Google lanza cambios, nos los lanza con un tiempo anticipado para informar a los usuarios, pero hasta ahorita es la información que tenemos sobre los costos de esta solución. Sí, los costos van a variar dependiendo qué tanto usemos, ¿no? Por ejemplo, si de repente, por ejemplo, para el driver ocupamos algunas APIs o no ocupamos todas, o lo mismo para la parte del consumidor, o la parte del consumidor es completamente nuestra lógica, pues va a tener un costo diferente. Entonces aquí sí los costos van a variar mucho. Lo mismo para Flint Engine, que pues al final hace cómputo en la nube y dependiendo cuántas peticiones se hagan, pues es el costo que va a tener. Entonces eso, pues para hacer una cotización sí tendríamos que platicar un poquito más del caso de uso, pero en general, pues la mayoría de las APIs de Google sí tienen un costo y también existen diferentes beneficios. Por ejemplo, Google ofrece $200 de crédito, nosotros tenemos precios por volumen, es decir, si están generando un gran consumo, pues les podemos hacer descuentos en las APIs. Y, por ejemplo, para la parte móvil hay una herramienta que la visualización de los mapas, así como tal, la pura visualización, esa no tiene costo. Entonces, es un incentivo que tiene Google para utilizar, pues fomentar el uso de mapas en las aplicaciones móviles. Recordemos que ya los usos de Google Maps no son postpago, es decir, se paga lo que se utiliza en el mes anterior. No es, a diferencia, por ejemplo, de una licencia de asset tracking que necesitas al menos 20,000 vehículos para poder contratar esa licencia. En este caso, lo que Google está dando es software o código abierto para poder adaptarlo a las necesidades de la empresa. Y esto se va a cobrar con las APIs en pospago, en esquema pospago mensual. Y entonces, dependiendo de la cantidad de vehículos, de la cantidad de llamadas, de la cantidad de usuarios, es lo que va a ser el costo mensual. También por ahí preguntan del GPS. Si entiendo la pregunta es que si sirve para sustituir al GPS, Google tiene una API que se llama Geolocalization, que justamente busca el rastreo de obtener tu ubicación en tiempo real y lo hace a través del Wi-Fi, a través de la red móvil o incluso pues a través de red Bluetooth, ¿no? Que eso es muy raro, pero normalmente eso funciona bien en las ciudades y puede sustituir al GPS, ¿no? Pero más allá de las ciudades, el GPS suele ser a veces una mejor opción que puede compaginar con esta tecnología, ¿no? Se pueden combinar sin ningún problema. De hecho, incluso a veces cuando llega a fallar el GPS, algunas empresas entran a la tecnología de geolocalización de Google Maps, pues para complementar esta herramienta. No sé si más o menos respondí tu duda. Y no sé si hay alguna otra dudita por ahí. Si no, les agradeceríamos que nos ayuden con la encuesta. Les recordamos que la grabación se va a subir a YouTube. Y si no hubiera ninguna otra pregunta, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya servido el webinar y nos pueden contactar en los siguientes correos que están en pantalla.